Muy bien, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Bienvenidos, qué gusto verlos aquí. Y bueno, pues hoy vamos a concluir un proceso de varios mensajes que hemos estado teniendo y hemos estado hablando de esto, hemos hablado de lo que es ser un crack, pero realmente cuando decimos que alguien es un crack o se expresan así, es porque son unos profesionales en lo que hacen. No necesariamente significa que es porque tienes una carrera profesional o una licenciatura, una ingeniería, porque hay personas que yo conozco a varias personas. ¿Me subo? ¿Me invitan? Ok. Hay varias personas que son muy buenos haciendo negocios desde niños y tienen empresas y no necesariamente terminaron una carrera, aunque sí se van preparando para ser más competentes en sus negocios, ¿no? Entonces, hoy vamos a tocar el tema de lo que es ser un profesional o hacer un resumen, ¿verdad? Casi siempre cuando terminamos nuestra última sesión del tema, lo hacemos a través de una dinámica, pero antes queríamos hacer un resumen. Así que la primera pregunta, le voy a hacer una primera pregunta a nuestro panelista Beto, ¿no? Entonces, muy bien. A ver, Beto, primer pregunta. A ver, me mueven uno, porfa, aquí en la presentación de acá. ¿Recuerdas el primer mensaje? Ahí está. ¿Recuerdas el primer mensaje que compartimos acerca de ser un crack? Sí. Pues el primer mensaje que hablamos acerca de ser un profesional, pues hablamos habló Daniel de dos personajes, de José y de Daniel. Sí, de José y de Daniel. Dos personajes en la Biblia. Algunos, los que no han tenido oportunidad de leer la Biblia, seguramente han escuchado de una obra de teatro que era José el Soñador. Bueno, esa es una historia bíblica. ¿O vieron la película? ¿Cómo? ¿O vieron la película de DreamWorks? También, ¿no? Entonces, ¿qué recuerdas? ¿Qué recuerdas del primer mensaje? Hablando de José y de Daniel. Pues de lo que platicó Daniel, de lo que nos platicó Daniel, bueno, pues aquí tienen algunas cosas que coinciden en estas historias, como dice Daniel. Digo, no solo vean la película, también pues léanlo. Pues estos dos personajes, para no entrar tanto en detalle, venían de buenas familias, pasaron por eventos traumáticos. O sea, recordar que José fue vendido por sus hermanos, así que tengan cuidado con algunos de sus hermanos. Fue vendido por sus hermanos y fue esclavo. Fue esclavo y lo llevaron fue esclavo en Egipto. Y Daniel, que fue esclavo también en Babilonia. Pues es un evento muy traumático. Fueron ellos acusados falsamente por hacer lo correcto y por ser íntegros. Entonces, también recordar que José y Daniel pues tenían convicciones muy firmes. Entonces, pues ellos seguían pues, la ley de Dios, se mantenían firmes de sus convicciones a pesar de la sociedad a la que estaban rodeados. Y finalmente, ¿en qué termina la historia de José y de Daniel? Pues vean la película. No, vean. El libro siempre es mejor que la película. No, pues que al final fueron libres, ¿verdad? O sea, Dios tenía un propósito con cada uno de ellos. Y bueno, llegaron a ser las personas más confiables e influyentes en el lugar en la sociedad en la cual vivieron. Ambos, en el caso de José, fue el más confiable para el faraón en el momento en que Egipto era el lugar más, poderoso de la tierra. Entonces, y por otro lado, Daniel llega a ser también el más influyente
en Babilonia, y Babilonia también llegó a ser el imperio más poderoso en esa época. Importante, Daniel, vamos a decir, fue el segundo de a bordo de 4 reyes. Es como si hubiera sido el secretario de gobernación de 4 presidentes, ¿no? Entonces, ¿todo por qué? Porque fue alguien que se mantuvo firme en sus convicciones. Ahora, la pregunta sería esta para Sebastián. A ver, don Sebastián, ¿consideras que hoy tenemos los mismos retos que José y Daniel? Sí, sí tenemos los mismos retos. Digo, ya no vivimos en esa época donde la esclavitud era un tema. Sí hay esclavitud, pero Ahora son secuestros. ahora son secuestros o hay gente que es esclavo a adicciones, deudas. ¿Por qué lo dijiste? Estamos teniendo el curso de finanzas. No, pero sí siguen habiendo los mismos problemas, se siguen presentando. Entonces yo diría que sí. Por ejemplo, ¿qué retos experimentó José y qué retos experimentó Daniel? Pues José, el primero que me viene a la mente es el que pasa con la esposa de Potifar. Yo creo que ese es el primero que viene a la mente, porque pues está en un momento en donde ya está como o sea, Potifar le deja a la administración completa de todo lo que tiene, y dice en la Biblia que no le niega nada más que a su esposa, lo que dice José. Entonces es bien interesante porque cuando me puse a leer esa parte, cuando leí esa parte de no me niegues nada, pero tu esposa, pues eso no la va a tocar. Y me acordé que, digo, para los que ya leyeron Génesis desde el principio, pues es parecido a lo que Dios le pide a Adán, ¿no? No le niega nada. Está todo sobre toda la administración de la tierra la tiene él. Y Dios le dice, ok, todo puedes hacer, nada más no comas esto. La diferencia es que Adán, pues sí, va y come del fruto, pero José no. José dice, ¿cómo voy a cometer este gran mal contra mi Dios? Entonces, una buena analogía. Tenemos que ver eso. Perdón, ibas a comentar algo, Beto. No, nada más, digo, con respecto a José, pues recordar que José sirviendo a Potifar, digo, nuevamente tienen que ver esa historia, ¿verdad? La esposa de la persona a la que le estaba sirviendo, digo, un poco en contexto, ¿no? Lo que comentó Sebastián, pues le propuso a José que se metiera con él, ¿verdad? En un aspecto sexual, donde pues José se negó por sus convicciones, que es lo que está comentando Sebastián, y lo metieron a la cárcel. Digo, ahorita me viene a la mente ahorita comentabas, la pregunta anterior era, ¿crees que se parecen las situaciones que vivió José y Daniel a la actualidad, no? Me acuerdo mucho de la historia así de varios, o sea, que han salido varios escándalos mediáticos entre jugadores y entre muchas personas y así que, pues alguna chava los acusa de acoso o de haberlas violentado o algo, y luego pasa todo el proceso y resulta que eran inocentes, ¿no? Y digo, no sé, o sea, dije, órale, o sea, el peligro de estar en un lugar donde pudiera suceder eso, ¿no? O sea, en un antro, en una fiesta o así, pues es muy fácil que una chava que a lo mejor nunca pasó nada, pero pues actualmente, o sea, para los varones, pues tenemos una ventaja física de la cual pues una chava con una mala intención puede dañarte, ¿no? Y ahí el culpable, pues va a ser tanto uno por estar en un ambiente donde no debes de estar, y la otra pues también por querer a lo mejor darle en la torre a otro, ¿no? Me enteré de una chava que acusó a un chavo de violación, pero todo esto fue porque la chava quería darle en la torre a su ex. Entonces pues acabó manchado el otro chavo
por andar nada más ahí de sonso con esa chava, ¿no? Entonces, pues cuidado, ¿no? También del ambiente. Y me llamó la atención porque a José, o sea, al pobre fue en su trabajo, ¿no? O sea, haciendo lo que le tocaba. Porque, digo, nos encanta spoilear la historia, pero ahí le llegó un memo a los empleados de que ese día no había trabajo y le llegó a todos menos a José. Entonces, digo, a veces las cosas pueden suceder y Dios tenía un plan por el cual bendecirlo, ¿no? Pero pues ahí tenía la tentación puesta frente a él, ¿no? Entonces es importante ver también ese aspecto, que se parece mucho al día de hoy. Sí, al día de hoy creo que suena una música, ¿no? Ah, esa afuera. Algo importante es, al día de hoy estamos en una sociedad similar. O sea, el ser humano está igualito como en la Biblia. O sea, no veamos este tema. José estaba trabajando, estaba a cargo de todos los negocios de una persona encumbrada en la sociedad en la que vivía y era un cuate bien parecido. Cuando hay un chavo exitoso, cuando hay una persona que está haciendo bien las cosas, ¿saben qué llama la atención? Al grado que le llamó la atención a la esposa del dueño. Y la esposa del dueño se lo quería tirar al chavo. Entonces, el punto es que él no podía fallarle ni a Dios, ni tampoco a su jefe, porque le tenía toda la confianza, aunque ahora sí Lady Potifar quisiera con él, ¿no? Entonces, ver que aquí estamos viendo un varón firme en sus convicciones. Pero por otro lado, o sea, ahí trataban, o sea, hubo ocasiones en que trataron de darle en la torre a José, ¿va? ¿Qué pasó? Se mantuvo en sus convicciones, le levantaron falsos y fue a la cárcel. Como el caso de este chavo que sucedió en el TEC, lo que platican, de que en una fiesta una chava se le ahora sí ofrece a uno de los quarterbacks de Borregos y en el cohete se meten con él y al otro día, o sea, y eso para, como bien decía, para darle picones al novio, al exnovio. Y ahí es donde al cuate, al otro día cuando el exnovio pues ni la pela a la chava acusa al quarterback de haber abusado de ella. Y el chavo fue demandado, perdió su carrera, todo este tema. Pasan los meses, empiezan a hacer la investigación y la chava declara que no, que se había sido en consenso, pero ya le había dado en la torre el chavo. Un caso de un José de hace 1 año y medio más o menos. Entonces vean ese tema, van a tratar de hacerte caer en tus convicciones en el aspecto sexual, seguro que sí. Ahora, otro caso hubiera sido que el chavo hubiera dicho que no, ¿no? Y se hubiera ido, ¿no? Ahí, claro, ahí también, o sea, el chavo cayó, en este caso también el quarterback, pero ¿cómo hubiera podido evitarlo? Diciendo él, ¿sabes qué? 0, andas muy borrachita, ¿no? Entonces, no sabes lo que haces. Y bueno, el otro caso, Sebas, el caso de Daniel. Otro caso en donde pues lo criticaron, ¿no? En sus convicciones. Sí, también. La parte de Daniel, pues él vivía también esclavo, como dijo Beto, en una sociedad que pues todos la conocemos como Babilonia, que era un lugar donde pues era la cúspide, ¿no? De todo, la máxima civilización del momento y de la historia, ¿no? O sea, describe Dios que es la cabeza de oro de los imperios. Bueno, sí, como el imperio más grande que ha existido, ¿no? Y pues a él le toca igual pasar por situaciones las que lo llevaron a poner en prueba sus convicciones en lo que creía. Entonces, otro caso, aquí en este caso un caso de crítica, también lo compartimos hace algunas semanas,
y en donde te van a criticar por tus convicciones también. No es que te vayan a tratar ahora sí de poner una trampa. Aquí le pusieron una trampa referente a la fe de Daniel, ¿no? Entonces, ¿quién? Todos los del trabajo. Los del trabajo, que él trabajaba en el gobierno, le hicieron un complot literal para que fuera acusado conforme a una ley. Entonces, finalmente él fue falsamente también acusado, pero el Señor lo libra de ese mal. E insisto, ambos llegaron a ser, después de las crisis, los más influyentes en la sociedad en la que vivían, aunque no era una sociedad tan diferente a la nuestra. ¿Va? Entonces, viene una pregunta aquí para Daniel. ¿Qué fue lo que hizo a Daniel y a José ser reconocidos como unos varones competentes? Bueno, hablábamos de dos cosas, ¿no? Que es confianza e iniciativa. Y veíamos que, pues como decía Beto y Sebas, ¿no? O sea, los dos pasaron por eventos muy traumáticos, uno siendo como secuestrado por la autoridad del momento y otro traicionado por su propia familia. Pero la confianza estaba en que pues Dios tenía un propósito mayor que ellos, para ellos, ¿no? O sea, y leía en un libro que decía, o sea, que las personas aguantan más dolor cuando saben que están, o sea, que el dolor que están sufriendo tiene un propósito mayor, ¿no? Me llamó mucho la atención que decían que los soldados de la guerra, no me acuerdo bien de la estadística, pero decía que 1 de cada 8 pedía, si mal no recuerdo, era morfina para atender sus heridas, cuando la escala normal en el hospital eran 3 de cada 4, ¿no? Entonces eso hablaba del tema de tener una confianza en lo que están haciendo, ¿no? O sea, que confían en que hay un propósito detrás de lo que están sufriendo, ¿no? Y aquí decíamos, ¿no? La parte de confianza es con fe. Y parte de lo que decíamos cuando platicábamos de Daniel y de José es que Daniel y José no hubieran tenido confianza en Dios si no lo conocieran, ¿no? Si no conocieran que Él era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no? El Dios de los 12 patriarcas. Bueno, en el caso de José, pues era uno de ellos, ¿no? Pero pues conocía todo lo que Dios había hecho en su familia, y mismo Daniel conocía todo lo que Dios había permitido pues ahora sí, en la historia de Israel, ¿no? Y pues conocía que Dios era alguien fiel y que no les iba a fallar, y les había dicho que a través de ellos iba a venir el Mesías, se iba a salvar las naciones por medio de ellos, ¿no? Entonces, pues un propósito muy trascendental lo tenían claro, ¿no? Entonces, y aparte sabían que si no habían muerto, pues algo iba a hacer Dios con ellos, ¿no? Sobre todo aunque se sintieran como un pedacito de arena en medio de toda una playa, ¿no? Que era, pues en esa época, los 2 imperios más grandes de la época, ¿no? Como lo fue Egipto en su momento y luego Babilonia. Y después platicábamos de la parte de iniciativa. Y eso llama mucho la atención porque es algo que me encanta. O sea, nosotros pensamos que lo que hacemos dicta, ahora sí, las personas van a pensar de nosotros cosas buenas por lo que hacemos, ¿no? Y lo primero que hacemos es, oye, voy a cambiar estas cosas o estos hábitos que tengo para que la gente vea que soy inteligente, o para que la gente vea que, no sé, lo que sea. Pero realmente para Dios es al revés. O sea, lo que tú crees dictamina lo que haces. Entonces, si tú tienes confianza en Dios, eso te va a dar iniciativa para actuar. Y el problema es que ahorita las personas creen que porque se comportan de cierta forma o así, pues van a decir de que este chavo es distinto o así, ¿no? Pero después los ven en su día a día y dices, no manches, es súper diferente a como es frente a mí, ¿no? Entonces, es importante ver ese binomio donde dices, tanto la confianza en Dios va a influenciar lo que tú estás haciendo, ¿no? Y no te va a dejar en una parte de
de inactividad, ¿no? No vas a ser un, perdón la palabra, pero es real, no vas a ser un inútil, vas a ser alguien que es útil, ¿no? O sea, alguien que trata y que sirve, ¿no? Entonces, eso tenían José y Daniel. Entonces, esta parte, confianza, cuando tú tienes confianza para actuar es porque tienes conocimiento. Y hace un rato estaba platicando ahí con Hernán, que ya está ahora sí haciendo su residencia en los hospitales y todo, y que a veces en medio de la crisis dice que le gusta el ambiente del hospital, pero a veces le toca estar en la parte de urgencias, ¿no? Y entonces llega y tienes que actuar, pero para poder actuar tuviste que tener conocimiento previo. Y para actuar significa que estás teniendo iniciativa. Entonces, si tú no te preparas, no va a tener iniciativa. O sea, la desconfianza hace que te paralices. Entonces, una persona competente es aquella que es confiable, porque tiene, ahora sí, no nada más tiene confianza en sí mismo, sino recibe la confianza de los demás y sobre todo se ve con la iniciativa. Tú quieres crecer, tienes que tener iniciativa, ¿no? No esperes que las cosas vengan del cielo. José tenía iniciativa y aquí quisiera yo compartir estos 3 versículos. 3 veces habla de la iniciativa de José, pero sobre todo de por qué él era tan confiable, porque confiaba en Dios. Dice Génesis 39, 2 al 3, mas Dios estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Otra vez dice en el versículo 21, pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dios estaba con José. Y dice también que no necesitaba, en el versículo 23, que no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna con la que estaba al cuidado de José. O sea, igual que Potifar. Dice, porque Dios estaba con José y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Entonces, es esa parte. ¿Qué te hace ser competente? Hoy lo vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ir concluyendo. Pero para ir terminando, vamos a hacer una dinámica que hacemos siempre al final, ¿recuerdan? Y para los que vienen por primera vez les tocó doble ración. Un pequeño resumen como ahorita de lo que vimos las semanas anteriores, pero sobre todo esa parte de poder llegar a ciertas conclusiones y análisis cada uno de nosotros. Y aquí le pregunto otra vez a Beto, ¿es importante para Dios el que seas profesionalmente competente? Si sí o no, ¿por qué, Beto? Bueno, la pregunta ¿es importante para Dios el que sea profesionalmente competente? Me suena a que tengo que estar preparado, ¿no? Pues dice la Biblia que todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor. Y eso pues aplica pues para la escuela como para el trabajo, ¿verdad? Entonces, pues recordar que lo vimos la semana pasada, que trabajo también significa servir, también significa adoración. Entonces yo creo que por eso es importante para Dios que seamos competentes. Hay que prepararse, estudiar, porque precisamente el mundo es cada vez es más competente. Hay algo importante. Lo veíamos también la semana anterior. La raíz hebrea para trabajo es abodá, pero esa misma raíz hebrea también se usa para adoración y para servir. Ebed es de la misma raíz hebrea. Es importante, dense cuenta del conocimiento. Incluso en la medicina tenemos muchas raíces griegas, ¿no? En la Biblia hay griegas, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero también hay mucha raíz hebrea por el Antiguo Testamento. Entonces, para poder entender mejor el origen, es que vamos a esto. Trabajo, desde el punto de vista hebreo, significa adoración.
Y también se usa para servir. Para servir a los demás. Claro, porque trabajar tenemos que ver, cuando tú sirves o eres útil, no eres útil para ti, es porque eres útil para los demás. Servir es para los demás. Tu trabajo tiene que ser de bendición para los demás. Y hay una parte, por ejemplo, en medicina, en odontología, en nutrición, pues si tú no eres útil para los demás, pues no puedes decir que eres competente, ¿no? Entonces, si vemos estas vocaciones o estos llamados, así es como nosotros, cuando trabajamos, adoramos a Dios. Cuando servimos a los demás, adoramos a Dios. Y por eso podemos llegar a estas conclusiones, ¿no, Beto? Sí, ahí puse un versículo de Efesios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cada uno de los que estamos aquí, fuimos hechos con un propósito. Pues un propósito para trabajar, para servir. Perdón, algo importante ahí también es que, no sé si me pueden regresar a la slide anterior. Me llama mucho la atención que puedes caer en un tema de darte cuenta que muchas veces aquello para lo que trabajas o la razón por la que para lo que trabajas es porque adoras algo, ¿no? Y si lo adoras puedes caer en una parte de volverte un esclavo o un siervo de eso, ¿no? Y lo mismo pasa con el Señor. O sea, cuando tu trabajo tú lo dedicas para el Señor, pues estás adorándolo, ¿no? Le estás rindiendo honra y reconociéndolo como lo más importante, ¿no? Y a la vez te vuelves un siervo de Él, ¿no? Alguien que es útil para Dios, ¿no? O sea, cuando tú trabajas para viajar. Entonces, es justamente, o sea, tú puedes decir, oh, es que yo adoro los viajes y yo me esfuerzo porque cada 6 meses yo me voy a un viaje y para eso trabajo. No, es que yo adoro a Taylor Swift, entonces pues yo trabajo para ir al concierto y comprarme sus discos y todo. O no, hombre, yo soy fan del América o de los Rayados. O sea, dense cuenta cómo hay un versículo que dice que, o sea, de los mandamientos de Dios dice que no tendrás dioses ajenos delante de Él. Es el primer mandamiento. Y dice, pero tampoco le rendirás culto ni los adorarás. Entonces, ¿qué significa? Tú puedes, en la antigüedad, las personas sabían que su trabajo rendía fruto, mejor dicho, rendía adoración a la deidad a la que se lo dedicaban, ¿no? Ahorita, pues lo hemos separado a un tema de que no, pues es que yo me esfuerzo para comprarme un carro o para comprarme una MacBook o para cosas que tú estás cayendo en volverte un esclavo de eso, volverte un siervo de eso, ¿no? Por eso a veces el trabajo lo vemos como esclavitud, pero hay que ver, ve pensándole para qué trabajas o para qué te estás preparando. Y viene esta pregunta ahorita, Sebastián, ¿cómo es un profesional competente que honra a Dios? Pues un profesional competente es, y eso ya lo habíamos visto también, es productivo. Todo esto que estamos platicando, digo, para los que quieran entrar más a detalle, viene desde un inicio en Génesis, ¿no? Es una parte de la que Dios habla desde los primeros capítulos, y es un rasgo de una persona que es competente y que busca honrar a Dios. Entonces, otra vez, es ser productivo para el bien de los demás. O sea, todo esto va de la mano, ¿no? Entonces, tú le echas ganas, tú te preparas, como decía Beto, para el bien de los demás. Y eso conlleva a que pues estás llevando fruto, ¿no? Vendrían Claro. el Nuevo Testamento también. Entonces es alguien que invierte bien los recursos. O sea, ¿qué recursos tenemos? ¿Qué recursos tienes hoy? Tienes tiempo. O sea, el primer recurso que tienes es tiempo. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo?
Por otro lado, tienes dinero, cómo estás invirtiendo tu dinero, lo que gastas, cómo lo gastas, en qué lo inviertes, o lo gastas o lo inviertes. Y otra cosa que también tienes es capacidades. ¿En qué estás invirtiendo tus capacidades? Y bueno, ahora sí, bajo este resumen que hemos hecho, hablando de iniciativa, hablando de productividad, hablamos de recursos, hablamos de tiempo, hablamos de ser competentes, vamos a hacer ahora sí nuestra dinámica. La vamos a hacer como la vez anterior. De este lado se ponen las niñas y hacen su reunión, y de aquel lado los chavos, y lo vamos a hacer en 2 fases en esta ocasión. Así que vayan preparándose. La primera, como les decía, se van a unir por grupo de mujeres, aquí de mi lado izquierdo, derecho de ustedes, y hombres de aquel lado. Entonces, vamos a ir haciéndoles preguntas y les voy a pedir ahí que vayan anotando sus respuestas, porque en la segunda fase ya nos vamos a mezclar y vamos a ver qué contestaron las mujeres. Quiero que le digan a los hombres, y los hombres quiero que le digan a las niñas. Pero bueno, vamos a ver. Así que reúnanse de este lado, porfa, las chicas, jalen sus sillas. Bueno, ahora voy a hacer unas conclusioncitas y ya para las últimas 2 preguntas. Lo que estamos haciendo es comunicarnos. Y seguramente salieron muchas cosas a la luz que no esperaban. O sea, cosas que no dijeron los hombres, que las mujeres esperan ser admiradas por eso. O cosas que dijeron los hombres y que las mujeres no lo consideraron, que el hombre esté esperando ser admirado por eso. Este tema de no cumplir las expectativas generan conflictos. O sea, lo que estamos haciendo es comunicándonos. Pero hay cosas que sí dijeron y que la mujer está esperando admirar de un varón y viceversa. Hay cosas que sí dijeron los varones y que también ustedes la tienen en su lista, las mujeres. Y que por lo tanto, ahí sí coincidimos. La pregunta es, ¿cómo te estás preparando para ello? ¿Realmente te estás preparando para eso? Decimos una cosa, que si las cosas que aquí en el grupo 1 dijeron que no estaban, el varón no las estaba ahora sí poniendo, ¿qué creen? Tampoco el feminismo las dice. Les está quitando el valor el feminismo. Y al final la mujer se va a sentir totalmente insatisfecha y frustrada. ¿Por qué? Porque no le valoraron la capacidad de dar vida, ¿no? Entonces, ojo cómo se va metiendo las ideologías en cada uno de nosotros. Y vienen estas últimas 2. ¿Cuál es la razón por la que estudias o trabajas? Es decir, ¿cuál es la razón por la que te estás preparando? ¿Y cuál crees que es la razón por la que a Dios le importa que hagas, o sea, lo que haces en tu escuela o en tu trabajo? Yo creo que aquí voy a traer mi clicker, no sé dónde lo dejé. Es que no, creo que es el de acá. Así. Vamos a ir al resumen final, porque ya son las 8:10, 8:12. Pero démonos cuenta de algo. El punto para mí es, y por el que queremos tocar este tema de ser profesional. Ser profesional, ser competente, finalmente es porque Dios tiene un plan. Y lo que quiere es transformar tu forma de pensar. Dice Romanos, dice, ser competente en lo que hago para servir y para ser de bendición a los demás. Y lo que te va a mover primero es para servir a tu pareja, para ser de bendición para la persona con la que te vas a casar. Porque
después de tomar la decisión más importante de tu vida, que es tener una relación espiritual con Dios, la segunda decisión es con quién me voy a casar. Pero tú estás esperando una supermujer. Lo que describieron los hombres es una supermujer. Lo que describieron, o más bien lo que describió la mujer que espera el hombre. Y el hombre también describió lo que espera, lo que para ellos es valioso. La pregunta es cómo te estás preparando. Por eso es importante tu trabajo, tu escuela, y eso es una parte de conocimiento. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual o a la sociedad actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente o su forma de pensar, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios te quiere bendecir, pero de veras, si te enredas con la sociedad actual, con el mundo actual, te va a dar una arrastrada horrible. No está chido afuera. O sea, te van a echar una pastilla, te van a drogar, o sea, estamos en riesgo permanente, ¿no? Hay una parte que ponía aquí, hablamos de dos temas al día de hoy, confianza e iniciativa. Pero antes de tener confianza, tú debes de tener conocimiento. ¿Y conocimiento de qué le agrada a Dios? Conocimiento como ahorita, de qué le agrada a una chava, qué le agrada a un chavo. Y prepararte para ello. Una vez que te preparas para ello, entonces vas a tener confianza y vas a poder ser confiable porque tienes fe y eres seguro. Porque estás seguro de lo que vas a ofrecer. Una vez que haces eso, que tú tienes ese conocimiento y esa confianza, vas a tener la iniciativa. La iniciativa hasta para pedirle a una chava que ande contigo. O la iniciativa para prepararte para estar dispuesta a casarte. Y cuando haces eso, tus acciones se van a ver manifiestas. Es un círculo. Y con tus acciones vas a conocer a Dios. Y una vez que conoces a Dios o que te preparas profesionalmente, vas a tener confianza porque tienes certeza de lo que te espera, porque estás convencido de lo que viene adelante y entonces te vas a sentir seguro y vas a poder dar seguridad. Entonces este ciclo implica conocimiento. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por aquí platicaban que veníamos con una carga genética cada uno. Y si te hizo capaz en las matemáticas, si te hizo capaz en la biología, si te hizo creativo, si te hizo artístico, si te hizo... Dios tiene un plan para que seas de bendición. Por eso dice que somos hechura de Dios, creados para bendición para los demás. O sea, tú quieres ser, hoy nos visitaron por primera vez dos dentistas, o sea, quieres ser de gran bendición, prepárate. O sea, prepárate profesionalmente, practica, etcétera, ¿no? Yo a Sofi la conozco practicando desde creo que segundo semestre o por ahí, ¿no? Ya cuando termine ya saben con quién ir. Pero es esa parte, o sea, te estás preparando para buenas obras. A Dios le interesa hacerte competente en lo profesional, pero también le interesa hacerte competente como hombre y como mujer. O sea, el tema de ser competente, Dios lo dijo desde el principio, es una bendición. Dijo, quiero que lleves fruto, quiero que seas fructífero. Porque dijo que Dios nos hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y dijo que lo primero que hizo Dios fue bendecirlo. ¿Qué significa? ¿Dios te quiere bendecir? Sí, ya. Métete eso en la cabeza, está dado. El plan de Dios no es que sufras, el plan de Dios es que seas de bendición, quiere bendecirte primero. Y dice
a imagen y semejanza de Dios los creó, hombre y mujer. Los dos tenemos la imagen y semejanza de Dios. Lo que la quita es el pecado, es fallar, es ignorar a Dios. Qué bueno que estás aquí porque manifiesta que no quieres ignorar a Dios. Entonces ven, prepárate, ten conocimiento, porque entonces Dios te va a ir formando. ¿Y qué crees? Como José te va a ser competente, como Daniel te va a ser competente. Y puedes ser de gran influencia. Entonces, a veces separamos lo espiritual de lo secular. Y yo conozco mucha gente que conoce muchísimo de la Biblia y tienen un testimonio nefasto en lo profesional. Son chavas que no son competentes, chavos que no son competentes, entonces le están dando el traste de decir, ¿y no que tu Dios te quiere fructificar? Hay veces que por más que prediques, por más que des folletos, oye, estás bien reprobadote. Oye, por más de que digas, ¿acaso no, me sé el versículo, acaso no sabes que tu cuerpo es el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, báñate, por favor. Échate desodorante, viste dignamente, y eso le agrada a las chavas. Entonces, no puedes dar, o sea, tus hechos lo avalan. Decía Santiago, decía, muéstrame tu fe, dime qué crees, pues muéstramele con tus obras, no nada más con tu boca, tus actos. Hablaban de que querían las chavas alguien con iniciativa, ¿no? Pues ten iniciativa, sé competente. Dice por esto, dice en Hebreos 12, 1 y 2, con esto termino. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Subrayé unas partes. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Corramos con paciencia la carrera. Tú estás viviendo, te estás preparando profesionalmente. Por ahí decían que algo valioso era la constancia. Por aquí comentaban la persistencia. Bueno, también Dios te exhorta a eso. Pero sobre todo puestos los ojos en Jesús. Decíamos que aguantó José la presión, aguantó Daniel la presión, porque estaban firmes en sus convicciones. Sabían en quién creían y lo que creían. Pero me gustaría ver la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer esta versión. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, es decir, por lo tanto que te están viendo, tú que dices que tienes fe, dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Estás en pornografía. La otra vez estaba viendo, por coincidencia, en Twitter a una persona creyente, ¿sí? Y no se ha dado cuenta el tonto. Me puse a ver sus me gusta y tenía puras chavas. Puras chavas, le gustan las japonesas otakus. Ah, pero ahí está en la iglesia. O sea, chavos, tarde o temprano se sabe. Dejen la pornografía y no me digan que no la tienen en su mano. Decíamos, por ahí dijeron algo que valoraban a alguien que no, alguien dijo, ¿no? ¿Cómo? Sin adicciones. Es una adicción tremenda. Es una adicción tremenda. Y no vamos a tapar el ojo con un dedo. Pero ese es el pecado que te hace no salir adelante. ¿Y sabes qué? Hay mucha insatisfacción en el matrimonio por problema de pornografía.
Y lo sabe Dios. Y Gil por ahí se dio cuenta de algunos. Pero tarde o temprano lo van a descubrir, es un temota. Las esposas cuando descubren a los esposos que están en pornografía, es una decepción tremenda y rompe la insatisfacción porque es infidelidad. Y dice que nos quitemos el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Prepárate, porque vas a ser admirado, vas a ser admirada, vas a ser valorado, vas a ser valorada. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inició y perfecciona nuestra fe. ¿Quieres realmente ser competente? Ve y aprende y ten una relación con Jesús, con Dios. Dice, porque debido al gozo que lo esperaba, Jesús soportó la cruz e hizo a un lado el oprobio. Y claro que te van a tirar como a José, van a tratar de que caigas en tus convicciones como lo trataron con Daniel. Y a Jesús también lo trataron de hacer, pero Él por amor a ti se entregó y no le importó la vergüenza de que lo desnudaran y que lo clavaran en la cruz, porque quería salvarte, quería darte una esperanza. Y dice por eso, dice porque Él veía adelante lo que venía. Y ahorita vas a sufrir a lo mejor un fin de semana y le vas a dar bien fuerte a los exámenes, pero porque tú sabes que te vas a graduar. Y a lo mejor hoy vas a leer la Biblia, y espero que así lo hagas, porque te quieres casar, porque quieres conquistar a una chava que crea en ti porque eres confiable, porque no la quieres decepcionar. Y dice, y vean ahora en dónde está Jesús, sentado al lado de Dios. Y Él quiere que nosotros estemos al lado de Él. Finalizo con esto. Dios te quiere competente, te quiere profesionalmente competente, apto, competente en lo personal, competente en la familia, competente en lo social, competente también físicamente competente, ustedes lo dijeron. Pero sobre todo, esto no se va a dar si no tienes una relación espiritual, porque te vas a derrumbar. O sea, vas a caer en depresión, vas a caer en angustia, porque te falta fe. A lo mejor puedes tener versículos, pero no conoces a Jesús. Hay personas que conocen la Biblia, pero no conocen a Jesús. Y hay personas que desgraciadamente peor, ni conocen a la Biblia, ¿no? Por eso hay tanta depresión, por ahí tanta ansiedad, por eso están así los psiquiatras. Pero el que te va a dar salud, quien va a sanar tus heridas, pero que te da una esperanza es Jesús, neta. Entonces, ¿quieres tener ese recurso? Recurre a Dios. Y dice esta parte, con esto termino. La próxima semana vamos a entrar con un tema relacionado a este. Dice Juan 5:15, versículos 5 y 7, que fue Jesús el que le dijo a sus discípulos, dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fructificar, ¿recuerda? Pero separados de mí, nada podéis hacer. Si permanecen en mí y mis enseñanzas, mis palabras, mis principios, permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Por qué? Porque Dios te quiere bendecir. ¿Va? Entonces, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios también por la oportunidad que nos está dando. ¿De acuerdo? Inclinemos el rostro. Señor, aquí estamos delante de ti.
venimos en libertad, buscando tu enseñanza, incluso buscando un recurso espiritual. Y hoy, Dios, escucho que tú tienes planes de bendición para mí. Te pido, Padre, primero que me perdones, porque no he tomado acciones, Señor, para incluso alcanzar aquello que yo considero que es valioso. Te pido perdón porque no te he involucrado en mi vida. Señor amado, te abro las puertas de mi corazón para que tú me perdones, para que tú me limpies y me des una nueva forma de pensar. Ayúdame a hacer lo correcto delante de ti. Reconozco que te he ignorado y de ahora en adelante quiero seguirte. Quiero aprender de ti. Te pido, Dios, que me acompañes. He tomado decisiones equivocadas y tú lo sabes. Me apena decírtelo, Señor, y me apena que tú lo sepas. Pero de ahora en adelante yo estoy seguro, porque así lo quiero, que tú me vas a dar el poder para estar firmes en mis convicciones. Enséñame tus principios, enséñame, Señor, las bendiciones que tienes preparadas para mí, porque quiero, Señor, alcanzarlas caminando de tu mano. Y el día de mañana verte cara a cara por toda la eternidad en el cielo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues si alguien hoy hizo esta oración y aceptó pedirle a Dios perdón y aceptó que lo guíe, que entre a su corazón, ahí está Dios, ahí está Jesús. Y ten la plena seguridad que te está ofreciendo una vida llena de abundancia, porque ese es el plan original de Dios, bendecirte. Así que a tomar decisiones de la mano de Dios. Nos vemos la próxima semana y vamos a empezar a tocar el tema de qué es la verdadera espiritualidad, ¿verdad? No la religión, sino la verdadera espiritualidad. Que Dios los bendiga y buen provecho los que van a cenar.